¿Cómo están, amados hermanos? Yo soy el pastor Benigno y quiero en esta oportunidad compartir con ustedes una temática coyuntural. Estos días me estaba preguntando si es lícito para los cristianos tener esta sensación de temor. ¿Se justifica el temor debido a nuestra humanidad? ¿Y cómo se puede vencer esta sensación del temor? Hace algunos días, en la selva del Perú, surgió una niña anunciando una profecía que había recibido una revelación de parte del mismo Cristo. Y la profecía consistía en anunciar que todo aquel que salía el 21 de abril a la calle iba a morir de inmediato. Y justamente ese día yo había planificado salir al mercado. Pucha que ya me agarró. Pero salí de todas maneras. Y resulta que el mercado estaba casi con poca concurrencia ese día. Habrá sido esa mala noticia, porque sé muy bien que la municipalidad de Arequipa ha anunciado pues que solamente 2 días se vaya al mercado. Entonces yo salí el día martes como último día, y ese día yo pensaba pues que ibas a ver mucha gente. Total, no hubo poca concurrencia. La gente, hermanos, las personas están con mucho temor. Y eso es motivo de la temática. La mayoría de las personas están atemorizadas por este contexto de esta pandemia. Y yo me preguntaba, ¿qué hacer como pastor? ¿Es lícito tener temor? ¿Cómo vencer mis temores? Y decidí investigar en la Biblia qué asuntos que dice la Biblia acerca del temor. Y lo que voy a compartir es resultado de una breve investigación que he tenido a bien hacerlo. En el Nuevo Testamento se usa 3 términos para referirse al temor: Deilía, Eulabeía y Phobos. Y los 3 son traducidos por temor. En la mayoría de los casos es traducido por temor o cobardía. Aparentemente estos términos son sinónimos, pero en su significado varían mucho los 3 términos: Deilía, Eulabeía y Phobos, o fobia, ¿no? Más conocido. El término Deilía se enfoca en el temor de cobardía. Esta sensación se usa o se transmite con incredulidad. Yo temo seguir la fe, por ejemplo. Normalmente aparece 3 veces o 4 veces a lo más en el Nuevo Testamento este término, deilía, y es traducido por cobardía. Está escrito también en 1 Timoteo, donde dice Pablo a Timoteo que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, de temor. Y también aparece en el Apocalipsis para referirse a la condenación de los injustos.
cuando dice los cobardes no entrarán en el reino de Dios. Entonces este término de Elías es un tanto negativo. Se refiere a un contenido muy, muy negativo, y sobre todo para el cristiano. El término eulabeía es lo opuesto a deilia. Esta palabra significa predominantemente, en un buen sentido de la palabra, el temor positivo, como sinónimo de precaución. Soy muy cuidadoso, discreto. Me define eso. Esta palabra define la veneración y reverencia a Dios. Aparece en la Biblia en Hebreos, por ejemplo, 12:28, refiriéndose a un servicio aceptable con temor y reverencia. Entonces, este término es muy positivo. Eulabeía. El tercer término que aparece en la Biblia mayormente aparece más de 50, casi 50 veces, y es phobos, que significa retirarse, huir, sentirse sin recursos para afrontar una determinada situación. Phobos es común, es un temor común. Es más o menos describe la incredulidad cristiana. El temor, la duda, el temor, la vergüenza a no testificar, por ejemplo, define este phobos, el miedo religioso, o el miedo a creer o al no creer. Este término, phobos, es la más común. Entonces, ¿cuál de esos tres términos nos identifica? Enseguida vamos a tratar de explayarnos en esos tres términos. El temor es saludable, sobre todo siempre y cuando sea el temor positivo, que la Biblia usa eulabeía. Y ojalá que todos tengamos este temor reverente que nos conduce a reverenciar a Dios. No obstante, lo opuesto es deilia, que nos lleva a la apostasía, a la incredulidad. Sería lamentable que un cristiano asuma esta definición. Comúnmente practicamos el temor que el griego usa, phobos. Es lo más común que se refleja en la incredulidad cristiana. Ahora, surge la pregunta, ¿cómo podemos librarnos de ese phobos, de ese temor que normalmente nos agobia? Siendo hijos de Dios, vivimos situaciones tensionantes. ¿Qué puedo hacer con este temor? Voy a enumerar 6 pautas bíblicas que nos da la Escritura para librarnos de este temor, este phobos. Leamos la Biblia en 2 Corintios 7, 5 al 7. Dice así la Biblia: porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo,
sino que en todos fuimos atribulados de fuera, conflictos de dentro, temores, fobias, fobos, aparece este término. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. La primera pauta que da la Biblia en la Escritura es agarrarnos del consuelo de Dios por medio de su pueblo. Explico un poco. El apóstol Pablo también experimentaba este Fobos dentro de él. De modo que no es extraño que nosotros sintamos temor, porque no somos el apóstol Pablo, mucho menos. El apóstol Pablo sentía ese temor. Explico el texto. Macedonia, el lugar que menciona Pablo en este texto, es el lugar donde se escribe esta carta. En Macedonia había dos iglesias que había fundado Pablo, Tesalónica y Filipos. En una de esas iglesias se encontraba probablemente Pablo. Pablo se describe en una situación de aflicción. No tenía reposo su cuerpo por los conflictos que había en su alrededor. Y tenía temores, fobias internas. Las causas de sus temores podríamos dejar para otra ocasión, para hablarlo. Por ahora, lo que sabemos es que el apóstol Pablo estaba lleno de temores internos. En este momento llegó un amigo entrañable que le consoló con su llegada. Se trataba, dice la Biblia, de Tito, uno de sus discípulos del apóstol Pablo. Y eso le consoló. Tito venía de Corinto, de la iglesia de Corinto, y traía buenas noticias. Le contó a Pablo buenas nuevas, que la iglesia de Corinto le extrañaba a él. Vertía la preocupación por él, y eso le consoló mucho más. Llenó de gozo a Pablo, al apóstol. Una manera de librarnos del temor es agarrarnos y sostenernos en el consuelo de Dios que Él da a través de la comunión cristiana. Una palabra, un gesto, una actitud de hermandad cristiana puede alejarnos del fobos, de los temores, y nos puede acercar a Dios y sentirnos aliviados de nuestros temores. Compartir con los hermanos los motivos de oración, hacer una llamada, por ejemplo, hacernos sentir que no estamos solos, compartir los éxitos, repartir lo que tenemos o compartir con lo que tenemos. Es una actitud poderosa para alejarnos de nuestros temores y acercarnos más a Dios. Porque estos temores, estas acciones, nos hacen saber, nos hacen sentir que no estamos solos. Satanás lo sabe. Y por eso trata de susurrarnos a nuestros oídos
que podemos vivir la vida cristiana solitario. La comunión cristiana es uno de los elementos poderosos para poder alejarnos del temor. En segundo lugar, seguridad de saber que somos hijos de Dios. Vamos a leer Romanos 8, 14 al 16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, Fobos, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Esta es la segunda pauta bíblica para librarnos del temor, de la fobia que nos agobia. Estar completamente convencido que yo soy un hijo de Dios. ¿Cómo saber y conocer que soy un hijo de Dios? Esa experiencia es muy personal, muy subjetiva, pero visible. Una persona puede saberlo cuando percibes las ganas de clamar a Dios, lo dice el texto. El Espíritu mismo clama a nuestro espíritu, obliga a nuestro espíritu a clamar a Dios diciendo, Abba, Padre. Es el Espíritu mismo que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo pone en nosotros las ganas de orar a Dios. Esa sensación de saber, querer saber, es una acción que te hace conocer a ti que eres un hijo adoptado por Dios y se manifiesta en acciones concretas como deseas estar en comunión con Dios, comunión con los hijos de Dios, deseas orar y conoces y confías en la oración. Sabes que el Señor está allí para responder. Sabes que el Espíritu Santo testifica en tu corazón y en tu mente. Piensas y haces las cosas que agradan al Espíritu. Estás seguro que ya no eres esclavo de la muerte, sino de la vida. Estar seguro de tu salvación es importante, no por tus méritos, sino por la obra de Jesucristo. Dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Todos esos elementos mencionados nos van a librar o te van a librar del temor del famoso Fobos. Para ir concluyendo esta pequeña reflexión, para la próxima semana lo dejamos los otros 4. Al iniciar esta reflexión, dijimos que estamos en un contexto de preocupación, de ansiedad, de muerte. En síntesis, estamos en un contexto de temor. Temor al futuro, que se muestra amenazante. Temor a perder lo que me da seguridad, como por ejemplo el trabajo, la economía, los planes, los proyectos, etc. Temor a perder. Temor a la muerte, que se evidencia con el temor a ser contagiado por el virus. Estamos traumados por las noticias. Que te laves las manos, que hagas esto y lo otro para no ser contagiado. La Biblia nos da un conocimiento muy puntual acerca
de esta sensación del temor, hermanos, mostrando tres clases o tres palabras para definir el temor, esta sensación de inseguridad. Deilía, Eulabeía y Fobos. Pero también describe la manera de librarnos y de fortalecer el temor positivo. Y librarnos de esos temores abrumadores como el de Deilía y el Fobos. La próxima semana vamos a dar más pautas cómo podemos ser librados del temor. Hasta aquí hemos expuesto dos pautas que nos da la palabra o la Biblia para librarnos del temor. Primera pauta, agarrarnos del consuelo del Dios de Jacob, que nos da por medio de su pueblo la comunión cristiana. Aferrarnos a eso, o agarrarnos de ese pueblo, de nuestros hermanos. La segunda es la seguridad de saber que somos hijos de Dios, que somos adoptados no por nuestros méritos, sino por la gracia de Dios. Creamos eso, hermano. Practiquemos eso. La próxima semana estaremos hablando de 4 pautas más. Recordarles para concluir el texto de Juan 16:33. Dice Jesucristo: estas cosas os he dicho para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Muchas bendiciones, hermanos amados. Que Dios les acompañe esta semana. Muchas bendiciones. Muchas gracias.